Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa, comentándoles además que tenemos un invitado que nos va a hablar sobre la situación de México actual y futura. Y me refiero concretamente al contador público Mario Humberto Ortiz Sotelo. Él es contador público por el Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en impuestos por el ITAM, ha sido asesor o es asesor fiscal de diferentes empresas, pero además ha tenido un cargo que se llama o se denomina síndico del contribuyente. ¿Y qué es el síndico del contribuyente? Pues que de alguna manera defiende al contribuyente contra algunos requerimientos que Hacienda o el SAT concretamente le hacen. Por lo tanto, le damos la bienvenida. Mario, muchas gracias por haber aceptado venir a platicar con el auditorio. Con mucho gusto, como siempre, y el placer saludar al auditorio en sus instalaciones. Muy bien. Mario, entrando en materia, este sexenio que está por terminar es un sexenio que generó muchas expectativas, a tal grado que se hablaba del Mexican Moment, abreviado es el MEMO. Mexican Moment, porque pues, las reformas estructurales que había anunciado Peña Nieto, que se había logrado aprobar con bastante rapidez relativamente hablando, porque muchas de ellas venían de sexenios anteriores que no habían podido llevarse a cabo, etcétera. Esto generó unas expectativas muy grandes. Lamentablemente hubo tropiezos, hubo algunas situaciones que se vinieron dando que nos hicieron terminar el sexenio con muchas expectativas fallidas. Algunas otras siguen caminando, pero no están teniendo el éxito que se auguraba. En tu opinión, ¿qué puedes decirnos al respecto? Pues efectivamente, el PRI jugó un doble papel, primero con los gobiernos anteriores, a no permitir principalmente la reforma energética. Después se hace el Pacto por México, entran y pues todos con un interés de que México despegara, se hace el Pacto con México, se sacan las 11 reformas estructurales, unas mejores que otras. En materia fiscal, que es mi materia, se quedó muy corta en las expectativas. Y hoy está peor, porque hoy con los fenómenos de los cambios en las tarifas en Estados Unidos nos dejan en un esquema de muy baja competitividad internacional. Pero ¿te refieres concretamente a la baja de tasas, del impuesto sobre la renta? De impuestos. Sí, en Estados Unidos, que baja 21, claro, se complementa con las estatales, pero hace inminente la necesidad de eliminar el impuesto del 10% sobre dividendos. Yo quisiera que cualquiera se pusiera en el plan de ser un extranjero del país que sea, y a la hora de ver la expectativa, ¿voy a invertir en México o me pongo en Estados Unidos? Ya, si México definitivamente sigue teniendo el enorme atractivo de la mano de obra barata y calificada, digámoslo así. Pero ¿qué pasa con lo demás? Tenemos una infraestructura mucho menor a la de Estados Unidos, que eso significa costos. Tenemos una energía eléctrica más cara, tenemos unos combustibles, gasolina y diésel más caros, tenemos una inseguridad enorme, tenemos falta de seguridad jurídica. Y luego, si nomás vemos el plano de impositivo, decimos, bueno, allá voy a pagar 21% mientras la empresa esté ganando utilidades, a lo mejor 25, 26% dependiendo del estado, pero acá voy a pagar 30%. Al final, cuando ese dinero va a dar a los accionistas vía dividendos, se empareja, se sube a 35, allá lo que hubieran pagado ya está 35, y acá del 30 al 5, pero que por la forma piramidada se vuelve un 7,5, no un 5, sino un 7,5 del monto que se reparta. Y después viene que aparte hay que pagar otro 10% en México por impuesto de dividendos. Entonces, ya lo que se ven esas cuestiones, dice uno, bueno,
y qué te veo de atractivo como para ponerme acá de este lado de la frontera, ¿no? Entonces, eso pues golpea y quizás sea el único justificante a las declaraciones que oímos en la semana anterior del presidente electo, en el sentido de abrir la zona fronteriza 30 kilómetros a lo largo de los 3.080 kilómetros con Estados Unidos para hacer una zona libre de impuestos y con una tasa de ISR del 20%, ¿no? O sea, hacer para ser más competitiva. Pero nada más en esa frontera, sí. O sea, nos vamos a cambiar todos allá, ¿o qué va a pasar? Aquí lo curioso, ¿no? Hay mexicanos de primera y de segundo otra vez, fíjate ¿no? Qué curioso. Descubren que esa es la forma de incentivar la economía. Y aquí la pregunta obligada es, bueno, si esa es la forma de incentivar la economía, ¿por qué no la aplican en todo el país? Pues claro. Pero bueno. Porque ahora, aparte, ahí está, la frontera, a raíz del tipo de cambio alto que ha habido para el bajo, o sea, un dólar caro para México, para el americano se vuelve muy barato. Tengo familia en la frontera y dice, estamos felices, ahora sí ya el súper muchas veces lo vienen a hacer de este lado, el fin de semana lo pasan en restaurantes de este lado, y esto da el fenómeno de cuando les vamos a bajar el impuesto, el IVA, a la mitad, es lo que decimos, dejar el dinero arriba de la mesa. Cuando ya te cobraron la propina y dejas un dinero ahí, por descuido que sea, se vuelve propina también, entonces es una ventaja que no necesitábamos dar y la estamos dando. Pero lo peor es que generamos otra vez dos Méxicos, ¿no? Ahora un México fronterizo con tasa de IVA del 8%, acá de un 16%. ¿De qué sirvieron todos los estudios cuando se dijo mejor homologamos la tasa al 16% en frontera y en todos lados? Y ya estaba asimilado, estábamos teniendo muy buen tráfico comercial con Estados Unidos en la frontera. Y ahora yo no veo realmente el caso de bajarlo al 8%, salvo por el efecto que decíamos de las tasas con Estados Unidos. Pero ni modo que nos vayamos todas las empresas a la zona fronteriza. Debemos de hacer algo a nivel nacional. No más va a quedar para el cuestionamiento que yo hacía de un inversionista extranjero, va a quedar, ¿me voy a la zona fronteriza o me voy a las zonas exclusivas? Fuera de eso, pues la verdad yo no veo ventaja en que se ubiquen en el Bajío, como venían haciéndolo, en Chihuahua y en otras regiones. Creo que hay falta visión, faltan más estudios para hacer algo más congruente y que impulse mejor al país. Hay un cuento cruel que dice que hay un papá que está platicando con su hijo menor y le pregunta, el hijo menor, le pregunta qué son los impuestos. Entonces el papá de una manera gráfica le comenta, le dice, tráeme la bolsa de galletas, le lleva la bolsa de galletas y se come el 30% de las galletas. Esos son los impuestos. El niño se puso a llorar. Pues sí. Bueno, eso nos sucede también a los contribuyentes. Tenemos tasas impositivas muy altas y el problema pues no sería tan grave si tuviéramos servicios acorde con las tasas de impuestos que tenemos, sino que muchas veces pues no se ve reflejado en los servicios, en la infraestructura, ese porcentaje de impuestos que pagamos. Ese niño no se hubiera enojado tanto si papá le explicó, oye, espérate, a cambio de eso te doy tu comida, te doy una buena educación, te llevo al cine, te doy esparcimiento, tienes tu casita y tienes tu ropita a todo dar. Entonces así el niño ya y estás seguro y estás protegido. Ah, bueno, el niño no se hubiera puesto tan triste, ¿no? Pero si dices, me da una educación pésima, ausentismo de los profesores, no tengo seguridad ni en mis bienes, ni en mi persona, ni en el trato jurídico, la comida no es de calidad y es escasa, pues entonces como que no se encuentra el sentido, se hace al revés el contrasentido al impuesto, que por eso hay veces tanta evasión o tanta ilusión, porque la gente, como en cualquier club, si tú no recibes lo que esperabas por tu cuota, pues dejas de pagarla. O me voy a otro club. O te vas a otro club. Sí. Bueno, en este caso, Mario, las expectativas eran muy amplias. Resulta que estamos terminando con una, yo diría, desilusión de muchos
de quienes confiaron en que las reformas estructurales nos iban a ayudar a salir del atolladero. Nos dijeron que iba a bajar la energía eléctrica, nos dijeron que iba a bajar los combustibles, el precio de los combustibles, etcétera. Al final eso no sucedió. ¿A qué se debe que no hayan tenido los resultados esperados las reformas estructurales? Vienen dos vertientes. Una, los factores externos, que nunca los consideraron, como es primero la baja que hubo en el precio del petróleo. Segunda, falta de conocimientos claros. Nuestro petróleo en gran medida es un petróleo alta densidad, o sea, un petróleo pesado, que no es el ideal para la gasolina. No es refinable no fácilmente. Es tan fácilmente, y genera coque y genera altos contenidos de azufre, que hoy por las condiciones mundiales ya no son tan bien vistos. De hecho, ahorita la subutilización que se está dando en las plantas de refinación es porque al refinar generamos mucho coque y el coque ya no lo quiere nadie. Le están pagando a Cemex porque se lo lleve para hacer su incineración de cáliz para el cemento, ¿no? Pero entonces, eso que es un subproducto que de todos modos debe generar un ingreso, como al ganadero la piel y las pezuñas y los huesos y todo, aquí se me vuelve un costo. ¿Qué hago con tanto coque, no? Y luego, para acabar, el azufre, ahora con la situación ecológica mundial, viene para el año que entra una disposición donde ya no se aceptan diésel que tengan más del 0,5% de contenido de azufre. Entonces, los barcos no van a poder entrar a muchos puertos internacionales si no tienen esa especificación o la capacidad de eliminar el excedente de azufre. Y ahí entonces otra vez decimos, bueno, ¿qué tipo de refinerías vamos a hacer? Y luego lo correcto es usarlas para que trabajen con el petróleo ligero, y ese no lo tenemos en abundancia en el país. Esto ha hecho que, ligado principalmente a mucha corrupción que hubo en las designaciones y en las licitaciones, prácticamente, si se pone uno a investigar, encontramos que todos los grandes grupos empresariales se vieron favorecidos, sin ser del ramo petrolero, se asociaron con pequeñas empresas petroleras, y la canción de ahora, todas las licitaciones de las rondas que se hicieron, en todas encontramos capital de televisoras, de empresas diferentes, de muchos políticos. Y de políticos ligados. Entonces, eso nunca ha funcionado. Si no se tiene el perfil de una empresa petrolera, pues difícilmente va a saber tomar riesgos. A los señores Gil Díaz les salió carísimo su experimento con su empresa petrolera. Se metieron, no era algo especializado, y han salido con problemas. Salinas Pliego igual, no han sido exitosos sus intentos de meterse algo de lo que no eran ellos poseedores de una tecnología, y entonces ahí están los problemas. Pero el problema final es un problema del país, que no se está produciendo, no están generándose las expectativas de empleo y de generación de riqueza que eran las que esperábamos. El problema, se sigue llamando corrupción, que eso también desalentó mucho desde el principio del sexenio a muchos inversionistas. Esa expectativa del momento mexicano y de todo eso, cuando se empieza a ver que no hay orden, cuando se empieza a ver que en Pemex hay funcionarios que debían de estar en la cárcel, debo decirlo con toda honestidad, con toda propiedad, sus símiles en otros países están en la cárcel siendo presidentes, y aquí tenemos que al señor casi había que pedirle disculpas, ¿no?, al que fue director de Pemex, al señor Lozoya, ¿no? Entonces, es el único caso que aquí no hay castigo, o sea, hay impunidad, y eso es lo que hace que nos vean con poca seriedad en el extranjero, y que lo peor, no se avance al paso y en el rumbo que debiéramos. Mario, muy completa tu exposición. Vamos a ir a una pausa, regresamos para seguir platicando sobre el tema. ¿Qué es lo que falló en esta administración que provocó inclusive que ganara un candidato que todavía hace algunos años no se le veían posibilidades de que triunfara, pero simplemente las personas, los ciudadanos, estaban ya hartos de corrupción, de improvisación, de promesas que no se cumplían, y obviamente esto condujo a una votación masiva a favor del candidato que ofrecía exactamente lo contrario. Vamos a una pausa y regresamos.
Continuamos platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo en su programa Líderes de Opinión y estamos comentando el por qué esta administración que tuvo, hablo de la administración federal, que tuvo tantas expectativas, pues está terminando no a tambor batiente, sino con una crítica tremenda porque lo que ofreció no pudo cumplirlo. Mario, hablabas tú de la corrupción, hablabas tú de la impunidad, hablabas también de la improvisación. ¿Qué otra cosa trabajó en contra de esta administración? Básicamente es así, quiero decirlo claramente, yo he dicho, ¿por qué? ¿Hasta dónde nos pega la corrupción en el ánimo empresarial? Pues nos pega terriblemente porque tiene un costo político muy fuerte. Entonces el líder pierde fuerza y cuando pierde fuerza, ya todo lo que hace, aparte aunque sea no bueno, hace, ya nadie se lo cree. ya nadie se lo cree, efectivamente. Entonces viene esa desesperanza y esa situación de mala vibra, digámoslo así, que hace que todas las cosas sigan complicando más y más y más. Si yo voy bien, hago bien, soy ejemplar, no tengo nada que me pisen y logro, por ejemplo, la reforma energética y lo que haga empieza a funcionar y a trabajar bien. ¿Por qué? Porque fui con empresarios que realmente son del ramo, que están listos, que conocen la problemática y que podrían haber arrancado rápidamente con la industria petrolera. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque venga y tengo la reforma educativa por acá, me la critican, pero la gente dice, no les hagan caso, vamos muy bien, ya hay chamba, mi tío ya está trabajando, mis hijos están trabajando, todo va bien. Y las voces de descontento no son oídas porque todos estamos embuidos en un ritmo, en un tren que va caminando bien y todos tenemos confianza en el liderazgo y así es como avanzan los países. Pero si empiezan las dudas de que este está mal, ya puso al otro que no sirve para nada, en su vida había trabajado, no sabe ni qué decir ni qué declarar, el día que explotó ahí las oficinas de Pemex el señor no estaba, se la pasaba viajando, no tenía conocimientos y así lo empiezan a ver en todos lados. Entonces el descontento se hace general, la pérdida de confianza también, y es muy difícil manejar un país que de por sí es complejo con esos lastres. Sí. Y luego viene la impunidad, entonces bueno, pero por lo menos van a castigar, no, tampoco hay castigo. Entonces ahí sí ya es donde... Es la gota que derrama el vaso. Claro. Entonces volvemos el círculo del enemigo, como siempre he dicho, es ISIS, como fue a nivel mundial, aquí es la incompetencia, súmale corrupción, y luego viene la impunidad, pues entonces así es un cóctel no tenemos modo de progresar. Yo recuerdo hace años, y esto lo he comentado con algunas personas, el presidente de la República era un personaje, hablaba solamente 2 o 3 veces al año en cadena nacional, cuando lo hacía generaba una expectativa enorme, había una tensión hacia lo que él dijera, se le respetaba generalmente, había oposición y había alguna inconformidad, pero la gente en general respetaba mucho al presidente. Recuerdo inclusive en ocasiones cuando en los noticieros del cine, porque no había noticieros en televisión, salía por ejemplo el presidente López Mateos, en el cine las personas aplaudían cuando lo veían, o sea, de alguna forma manifestaban un liderazgo que cautivaba, que hacía a la gente, a los ciudadanos, tener confianza en las autoridades, a tal grado de que en esa época el desarrollo que México tenía era interesantísimo. Se hablaba del desarrollo estabilizador y México crecía alrededor del 6% anual, con una inflación bajísima, había empleo, se generaba riqueza, había muchas cosas, pero bueno, se han ido perdiendo estas cosas sobre la marcha, a tal grado de que ahora tú mismo me has dicho en la pausa o durante la pausa que la pérdida de la esperanza hizo que el ciudadano, el elector, en una gran mayoría votara por una opción que muchos no nos esperábamos. Sí, fue un voto de castigo y voto de esperanza, ¿no? Unos con la esperanza de que venga algo nuevo y otros nomás para que se les quite y sientan, a ver qué sienten, no que se queden sin trabajo. Dicen, ¿no?, que el momento de la votación es el único momento tal vez en la vida de un ciudadano donde el ciudadano tiene todo el poder. Y lo usa para premiar, lo usa para castigar, bueno, pues es su derecho, para eso está inventado el sistema de votación que tenemos. No, lo malo es que el voto visceral no ayuda a los países. El voto no razonado nos puede llevar a cometer una imprudencia. Hablabas del desarrollo estabilizador y nomás quiero dar un ejemplo de que vean lo impactante de esto.
hasta 1981, que ya el modelo estabilizador había cesado, ya habíamos tenido impactos fuertes de inflación desde el 76. Perdona, buena observación. Había cesado no porque fuera malo, no, había cesado porque lo habían pervertido. Lo habían aniquilado, Sí. Vino una inflación perversa desde los 70 que entró Echeverría, pero aún así partíamos del 81. Si tú ves en 81 el salario, una persona que gana 2 salarios mínimos, ¿sí?, pagaba impuestos solamente sobre uno de ellos porque era exento el primer salario mínimo, lo cual es algo que tiene toda la lógica y no sé por qué se ha quitado. Dice la ley y el sentido común y el principio universal de derecho. Para que genere riqueza tengo que tener por lo menos satisfechas mis necesidades básicas. No puedo salir desnudo a trabajar, tengo que salir alimentado, vestido, tener a dónde llegar a guardar mis cosas y a reposar. Tengo que tener una preparación y tengo que tener incluso el aliciente de poderme esparcir el fin de semana algo, ¿no? Entonces, para eso se supone que el salario mínimo por lo menos es suficiente para eso, en teoría, ¿no? Bueno, pero aún así, ese salario mínimo no pagabas impuestos, pagabas el segundo salario mínimo y pagabas el equivalente a 1.7, no llegabas al 2% de lo que pagabas ganando 2 salarios mínimos. Esos 2 salarios mínimos traídos al día de hoy, con los índices publicados por Banco de México y por el INEGI, o sea, para que no haya magia, debían de ser del orden superior a los 450 pesos diarios. En cambio de eso son 175 pesos. O sea, ahí vemos el desgaste. Y en materia impositiva, en lugar de pagar ese 1.7, hoy pagas casi 14%. Entonces, en términos reales ganas menos y pagas más impuestos. Entonces, eso es cuando se rompió ese esquema de generación de riqueza. Yo creo que mi padre no era profesionista, era un trabajador oficinista de clase media, igual que mis vecinos, pero mal que bien podían llevarnos de vacaciones a Acapulquito, a Veracruz, a donde fuera, por lo menos una vez al año, y veíamos que iba progresando la casa, que se podían hacer de su casa propia, ir pagando su hipoteca, en fin, había un México con una gran clase media que progresaba y una clase baja que tenía posibilidad de incorporarse a la clase media. Así es. Todo eso lo rompimos, es deseo aparentemente de esta administración que vuelva a suceder, pero otra vez yo vuelvo a encontrarme con que no estamos escogiendo a los mejores hombres y ojalá me equivoque, pero me empiezo a encontrar nombramientos que no cumplen con el perfil, que debiera ser para el reto tan grande que van a enfrentar las empresas. Y luego aparte sin asesores, porque estamos en austeridad, entonces realmente yo creo, muchos dicen asesor, perdón por lo que voy a decir, dicen, viene de la palabra hace de hacer y sor, madre, ¿no? O sea que no hace nada. Entonces, sin embargo, pues yo veo que muchas empresas que me hacen el favor de contratarme, participo y muchas otras con otros colegas, finalmente con ingenieros, con gente que han tenido a la larga de su experiencia, no por diablos, sino por viejos, vamos aprendiendo, se va logrando que las cosas se hagan mejor en muchas empresas. En el país, por ahí, por cuanto a viejos, yo creo que no, ya la cuota está cubierta, ¿no? En cuanto a los nuevos nombramientos, pero yo no veo perfiles profesionales ni en Pemex ni en CFE, que son dos empresas. Hace falta la experiencia y esa la edad, pero también hace falta el empuje, hace falta el tener iniciativa, hace falta el tener enjundia. Y muchas veces una persona, habrá excepciones, pero una persona de 80 años, como hay algunos en el gabinete, pues seguramente se va a quedar hasta dormido en las reuniones. Vamos a ver qué pasa. Es lógico, ¿no? La combinación de la juventud hay un fenómeno que le llamamos en la planeación. Inconscientemente, el joven planea más a largo plazo que el viejo. Claro. Es inconsciente, ¿no? Tú dices, yo no puedo futurearle mucho. Entonces, tus planes son son visiones diferentes. Por eso hay que tener combinadito de todo. Hay que tener combinado, claro. Y una empresa sin planeación no funciona. Dicen por ahí que las empresas deben tener, como los aviones, la experiencia del piloto, las alas fuertes para volar, que eso lo dan los jóvenes, pero también
eficiente tren de aterrizaje. Si no, al bajar se estampan, se estrellan. Y esa combinación de experiencia del piloto con la solidez del tren de aterrizaje puede dar las personas mayores, combinado con las alas, con los motores jóvenes o nuevos, sí, para poder volar y despegar y con aterrizar seguridad y sortear las tormentas, pues es una combinación perfecta. Pero si nada más llevan buenos pilotos, con buen tren de aterrizaje, pero con motores y con alas deficientes, ese avión no va a volar nunca. Vamos a una pausa. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Está muy interesante la plática y estamos comentando con el contador Mario Humberto Ortiz Otelo diversos tópicos sobre la administración saliente y la administración entrante. Hay muchas personas, Mario, que piensan que pues hace falta un cambio, por eso votaron por un partido diferente, un partido que no había ganado nunca la presidencia de la República, y se generaron muchas expectativas, o se han generado muchas expectativas, porque se habla de austeridad, lo cual es importante, se habla de combatir la corrupción, me parece estupendamente buena esa propuesta. Se habla, por ejemplo, también de combatir la impunidad. No puede ser que alguien que roba a lo mejor 1,000 pesos vaya a la cárcel y quienes se roban miles de millones pues permanezcan tranquilamente en su casa disfrutando lo mal habido y gozando de impunidad. Todas esas cosas de alguna forma convencieron a un sector importante de los electores de votar por otra opción, pero por las decisiones que se están tomando en las últimas semanas empiezan a generarse algunas dudas. Una de ellas es que hablan de combatir la corrupción y están invitando a colaborar a algunas personas que no tienen un muy buen historial, que digamos. Está un señor que fue muy cuestionado con la línea 12 del metro, que tuvo que vivir en el extranjero durante algunos años, posiblemente para evadir alguna acción legal. Ha regresado como senador una persona también acusada de malversar fondos del sindicato de mineros. Ha llegado ahora a un cargo importante, o está llegando a un cargo importante, una persona que fue acusada por los mismos que ahora lo han invitado de instrumentar un fraude electoral en el año 88. Entonces, cuando tú hablas de una renovación y resulta que estás invitando a participar en esa renovación a personas que están señaladas de corrupción, pues ya empieza a haber dudas. ¿Tu opinión? Pues mi opinión es siempre empresarial. Yo veo nomás dos. He visto en el gabinete gente muy calificada, me agradó mucho dialogar con ellos, como Carlos Ursúa, como el ingeniero Jiménez Espriu, como esta niña Rocío Nale, que realmente la veo que estudia y se ha preparado mucho en el tema petrolero, y algunos otros, Torruco, el señor Torruco en el área de turismo nos entusiasmó mucho con sus pláticas, sus iniciativas, ojalá las lleve a cabo pronto, porque para mí México una de sus grandes alternativas de desarrollo es el turismo, indiscutiblemente que tenemos que seguir campo, turismo, y olvidarnos un poco del sector petrolero, porque yo no veo desgraciadamente, no lo podemos prescindir, pero tiene que dejar de ser el brazo o motor de México. Entonces, pero sin embargo tenemos un Pemex que en sus pasivos, casi te puedo asegurar que entre pasivos laborales y pasivos bancarios, estamos hablando de más de, pues quizás de los 30,000 millones de dólares, que es un movimiento, es un dinero espantosamente alto, supera los presupuestos de varios estados. Por 20, va a dar una cifra que nos vamos a espantar. Entonces, pues por lo menos yo pondría en esa empresa gente con muchísima experiencia financiera para ver cómo la va toreando. Y luego dejaría un área muy fuerte de ingeniería, con experiencia en ingeniería, para ver cómo podemos sacarle el mayor jugo posible. No decir así, vamos a hacer refinerías para lograr una independencia en gasolinas, que sí, suena bien, pero cuando tienes las materias primas adecuadas, a lo mejor te va a salir
no va a ser la mejor alternativa. Sí, hay que cambiarlas, a lo mejor tenemos que exportar el pesado y seguir importando ligeros y a ver cómo vamos a reconvertir nuestras refinerías. Refinar es de los negocios más malos, pocas refinerías se han hecho últimamente en el mundo, salvo China y países de esos, son por sus necesidades de crecimiento tan fuertes, pero es un tema bastante delicado que pocos dominan, y entonces a mí me gustaría más que ver un ingeniero agrícola, pues haber visto ingenieros petroleros que vayan a dirigir esa empresa, ¿no? Y ya no digamos CFE que también tienen que buscar energías alternativas para convertirlas en energía eléctrica, pues me gustaría gente con ideas más modernas, que fueran ingenieros, no abogados, y que no tuvieran ese pasado obscuro, ¿no? Entonces, esas son las grandes dudas que ojalá se aclaren rápidamente. No, la edad no es problema, te repito, tenemos un ingeniero Jiménez Priu que a lo mejor es de los mayorcitos, pero platica uno con él y siente uno la vibra, el conocimiento, la iniciativa, la inquietud, en fin, hay el perfil para el puesto. Cuando no se tiene el perfil para el puesto, es muy difícil incluso comunicarse. Bueno, pues ojalá, bajo esa óptica, ojalá funcione para bien de México, lo anhelamos. No podemos desear que le vaya mal, sería un absurdo, porque si le va mal al gobierno, de alguna manera nos lleva entre los pies a los mexicanos. Ojalá que todos estos planes que hay fructifiquen. Yo tengo algunos temores porque en algunos casos, por ejemplo en agricultura, se habla de regresar al programa de precios de garantía, cuando esos precios de garantía muchas veces son una forma de ocultar ineficiencias, es una forma de gastar toneladas de dinero y a cambio de obtener muy pocos recursos. Hay productos que definitivamente sale más barato adquirirlos en el extranjero. Yo creo que a la tierra hay que darle la vocación que tiene y no pretender sembrar algo que resulta más barato importarlo. Si se otorgan precios de garantía, como ya hubo en el pasado con la CONASUPO, pues también se pueden dar lugar o puede darse esto, o puede suceder que se presenten situaciones de altísima corrupción, como ya fue en el pasado, donde el dinero que se mandaban los campesinos pues no llegaba, en cambio los los funcionarios que manejaban los programas, pues muchos de ellos acabaron millonarios. No, yo recuerdo, en la escuela nos tocaba un programa de auditar a CONASUPO los granos, y reciclaban en carrusel los camiones, o sea, llegaban a CONASUPO, a los almacenes, descargaban, les daban su ticket para que cobraran, y el grano, y volvía a salir el camión cargado, ya estaban. Para evitar eso, después gastaron hasta en un tinte indeleble que contaminaba el alimento y aparte le daba humedad y más peso, para que si venía con ese tinte, pues salía, pero como estaba todo alentado, todos tampoco, o no se lo ponían o no lo querían ver que ya venía entintado. Marcado. Y nada más se seguía gastando y gastando y gastando más, y bueno, fue tal el escándalo que tuvieron que cerrar CONASUPO, ¿no? O sea, era en la escuela cínicamente, hasta se nos decía, miren, vean, para que vean los problemas de México, ¿no? Entonces, sí, era un carrusel que seguramente pasaba en todos los almacenes de depósito de granos, inventarios inexistentes, no, una verdadera tragedia. Ahora, definitivamente el campo mexicano necesitamos reactivarlo, pero hay que tener en cuenta que el 70% del territorio nacional es semidesértico y desértico. Entonces, sembrar ahí se puede con altas tecnologías, ya no es extensivo, ya ahora se tiene que ir uno a los famosos las cuestiones hidroponía, sí, hacer usos racionales. Ahí no va a estar espacio, va a estar dinero, mucho dinero y técnicos especializados en la materia. Es donde tenemos que volver desde las escuelas a formar generaciones en ese sentido. Israel está en el desierto y tiene muy buena producción agrícola a base de puros invernaderos. Entonces, el campo es un gran el que puede ocupar a la mayoría de la mano de obra, pero volvemos, no seamos congruentes, 70% es de semidesértico. Yo voltearía al revés, yo voltearía al mar. Tenemos más de 13,000 kilómetros de litorales tropicales, donde hay mucha pesca.
y sin embargo no somos grandes productores pesqueros. Yo creo que ese es un renglón que no hemos explotado adecuadamente y que ahí sí tenemos la vocación y los recursos naturales que nos favorecen. Estados Unidos es un gran granero porque tiene el río Mississippi. Rusia tiene un gran granero porque tiene el río Volga. Argentina es un granero también porque tiene al río de la Plata. Pero aquí cuando no tenemos esas cosas hay que ver qué sí nos dio la naturaleza, de qué sí nos dotó Dios y aprovechar lo que tenemos. Y aquí tenemos mucho litoral. Todavía nos quedan recursos petroleros y de gas, y entonces y mucha belleza, que esa es para la que podemos ofrecer al turismo. Yo me enfocaría a esos lugares. Belleza en el clima, pero en además playas, cultura, en gente, en cultura, en historia, en prehistoria, en arqueología. O sea, tenemos para dar y prestar. Yo encaminaría la economía a esos tres pilares: el turismo, la pesca, y la cuestión agrícola con tecnología, como se está haciendo, y en las zonas donde sí se puede. Respetar los bosques y las selvas, que también pueden tener un uso turístico, y con eso tenemos que salir adelante, preparando a la gente con un buen sistema educativo que lleve. Yo, contrario a la idea de que todos deben ir a la universidad, no, yo siento que la mayoría no nacimos para ir a la universidad, pero sí tenemos capacidad de educarnos técnicamente, especializarnos en alguna de todas estas actividades derivadas de lo que debe ser el eje central, el eje motriz del país. Inclusive hay técnicos que llegan a ganar más que los profesionistas. Claro. Esto hay que aclararlo. Sí, y hay que ver los modelos exitosos. En Chile había buena educación porque también llegar a la universidad no era fácil. En Estados Unidos, entrar a la universidad, si no tienes promedio no vas a ir a la universidad. Sí, aunque seas excelente atleta, aunque seas excelente, si no tienes promedio no entras a ninguna universidad. Y las universidades privadas también te van a eliminar, porque también te exigen que tengas un promedio. Entonces, no todos nacimos ni para macetas, ni para ingenieros, el que no tiene universidad, pues tiene muchas alternativas hoy en día, que se formen técnicamente y que se incorporen al modelo productivo que requiere el país. Tengo dos preguntas, Mario. Primero, ¿qué sucede si ahora ya no hay exámenes de admisión en las universidades? Pues va a bajar más el nivel todavía. Eso es lo triste. Vamos a tener 18,000 ingenieros, 25,000 contadores y otro tanto por año, por semestre de licenciados, pero con un nivel bajísimo, porque incluso ya perdimos el nivel de formadores. O sea, ya muchos que sí pueden enseñar ya no van a las universidades porque pagan muy poco o porque no da tiempo de ir a cumplir con esa vocación de enseñar. Entonces, y luego si los que van pierden el tiempo, hacen perder el tiempo a los demás, dan una media baja, el maestro tiene que estar repitiendo, yo lo he vivido, cuando llego a veces a dar una materia, pues hay que empezar con nociones de la materia, en lugar de darle ya la crema y la nata, no, hay que empezar a recordarles desde los orígenes de la materia. Entonces, pues sí, entonces así no se puede, así no se puede, no avanzamos, estamos empantanados, estamos atascados. Esa es la desgracia y tenemos que superarla, y no es abriendo las universidades, es reeducando y reenviando a la gente a que se prepare, ¿sí? No nomás tienen que probar en universidades, que se preparen técnicamente en lo que se necesite, como enfermeros, como técnicos agrícolas, como técnicos en fumigación, en investigaciones de campo, en lo que sea. Hay que formarnos en todo lo que hace falta, en manejo de turismo, en manejo de recursos naturales, en pesca, donde yo no veo Japón, los niveles de pesca que tiene, es una isla, ok, pero está en un nivel, en una latitud donde las aguas son muy frías y vienen a pescar hasta nuestros litorales y aún así les conviene. Aún así es negocio. Sí. Vamos a una pausa. Nos quedó pendiente dos preguntas que vamos ahorita a desahogar en el próximo bloque. Regresamos. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con el contador público Mario Humberto Ortiz Sotelo sobre diversos tópicos. Ya vimos, pues, cómo está terminando esta administración y vamos a hacer una especie de pronóstico de cómo le podría ir a la que viene. Mario, hablamos de la educación. La educación es la base si queremos tener un país mucho mejor. La
piedra fundamental, la piedra angular es la educación. De eso no hay duda. Un pueblo educado sabe escoger a sus autoridades, no cae en la corrupción, busca la superación, sabe exigirle a las autoridades resultados, no contamina, no tira basura, tiene un comportamiento adecuado como debe de ser. Y pongo un ejemplo muy sencillo, el caso de Japón, que es digamos una educación especial, digna de encomio, digna de reconocimiento, la que ese pueblo tiene. Pero hablamos de educación y por un lado el gobierno entrante anuncia que no va a haber examen de admisión, ya hiciste tus comentarios, pero por otro lado anuncia que van a crear 100 universidades. Eso a mí me preocupa, porque 100 universidades son 100 rectores, 100 secretarios académicos. Es un mundo de burocracia. Si se quiere mejorar la educación universitaria, yo diría que esos recursos que van a invertir, que a lo mejor incluye construcción de edificios, etcétera, que es un dineral el que habría que gastar, ¿por qué no se los dan a cambio de buenos resultados medibles a las universidades vigentes, a las universidades actuales? Muchas de ellas están a la quinta pregunta en cuanto a recursos y me parece absurdo crear más universidades cuando no están suficientemente atendidas desde el punto de vista económico las existentes. Sí, no, yo me iría, que antes de universidad me iría a reforzar la educación primaria, desde la preescolar, primaria y secundaria. ¿Cómo puedes llegar a la universidad si no tienes una lectura y una comprensión adecuada? Si no manejas un número admitible de vocablos para que entiendas lo que estás leyendo. Para que te puedas comunicar. No sabes aritmética, no sabes álgebra, que es como están llegando, ¿no? Hacer un quebrado ahora ya se volvió un problema que solamente 1 de cada 10,000 te resuelve. Una simple quebrado que antes hacíamos en tercer año de primaria. ¿no? Una ecuación de primer grado cuesta, ya estás ir a recurrir a verdaderos cerebros universitarios. Entonces, ¿para qué quiero resolver? Una universidad donde no tengo la materia prima de gente para eso? Primero mejor me aboco a las primarias y secundarias y sacar buen nivel, y ya después vemos. Si no, a ver, ahí está el ejemplo de Cuba. Cuba todos son profesionistas, todos. ¿Y de qué trabajan? De meseros, si es que tienen la chance de trabajar. Muchos son meseros, muchos son taxistas, muchos trabajan en la burocracia, pero la mayoría no tienen ni trabajo. Entonces, va uno allá y encuentra que un jugo es caro y las naranjas están tirándose porque no hay quien las vaya a recoger, pues todos ya no son campesinos, ya son ingenieros, y entonces, pero de todos modos, no hay orden, no hay planeación, mucha universidad, mucha preparación, pero no hay resultado, no hay bienestar para la población. ¿Qué necesitamos? Necesitamos desde gente que se pueda hacer cargo de los adultos mayores, gente que pueda hacerse cargo en los juzgados, por ejemplo, tanto el derecho familiar tan importante que es, y los juicios duran años para un simple trámite de convivencia infantil, de patria potestad, de convivencia cuando se separan, que ahora sucede más a cada rato, y no pasa nada. Estamos sin administración de justicia en esa situación que es tan importante y que hacen que muchos infantes vayan creciendo sin una imagen paterna o materna, y obviamente todo eso afecta en la formación y en traumas que después no los dejan listos para poder asimilar bien una educación universitaria. Entonces, yo creo que hay mucho más que hacer antes de hablar de las universidades abiertas. Vamos a tener muy baja calidad, eso desgraciadamente yo así la veo, porque no veo otro modo de. Cuando se hace un edificio, lo primero que tiene que hacerse bien para que no se caiga es la cimentación. Pues sí. Y en ese caso la cimentación es la educación básica. Totalmente de acuerdo. Mario, nada más, yo sí, como le gritaban a mi papá, no era contador, como dije, pero se dedicaba a los libros. Y una vez alguien molesto, porque tuvo razón mi padre, decía, adiós contador sin título, y él le contestó, adiós título sin contador, ¿no? Bueno, el ingenio del mexicano hay que reconocerlo. Mario, yo tengo una consulta que hacerte. A ver, hablado de consultas, se habla de que va a haber una consulta sobre el aeropuerto. Yo creo que a estas alturas es una consulta inútil, en mi opinión, porque ¿qué pasa si dicen que va a ser en Santa Lucía? No hay ni siquiera proyecto y se echarían a perder 60,000 millones de pesos que están ya invertidos en el aeropuerto actual.
Creo que la consulta que pretende hacerse es, cuando debería de ser de tipo técnico, si se la hacen a la ciudadanía, pues simplemente la ciudadanía no está preparada para poder dar una opinión que sea razonable sobre una obra de tal magnitud. En mi opinión, más que andar haciendo consultas, debe de seguirse la obra, pero al mismo tiempo debe hacerse una auditoría a fondo, porque se habla de manejos millonarios que pues están de alguna manera relacionados con precios sumamente inflados para algunas de las actividades que están haciendo ahí. Creo que eso sería lo adecuado y no andar haciendo consultas que no sé qué resultados van a dar. ¿Qué pasa si la gente dice que debe hacerse en Santa Lucía? Pues simplemente, como no hay proyecto, se va a parar la construcción del aeropuerto actual, que está en construcción me refiero, y se va a perder el dinero que ya se lleva invertido. Pérdida de dinero de todos modos va a haber, y ahorita digo por qué. Pero vamos, la consulta para mí nomás viene a santificar algo que ya está decidido y que es el aeropuerto va a seguir. Va a seguir y simplemente había que encontrar una excusa. Si toda la campaña me la pasé diciendo no, entonces bueno, fue la voluntad de la mayoría, hubo consultas y me dijeron que adelante, ¿no? Es una salida política. Es una salida política. El capital político que tiene le va a permitir decir, si quiere sí, la gente va a votar que sí, pues tiene liderazgo, y si saca y activa mecanismos para que la gente diga adelante con el aeropuerto, va a ser así, de sus seguidores, y los contrarios normalmente todos estaban a favor del aeropuerto, entonces va a salir así. Si por algo quisiera pararlo, lo va a parar. Ahora, pérdidas de dinero ya las va a haber de un modo o de otro. Estamos dejando recursos que teníamos útiles y válidos, como era un Santa Lucía y el aeropuerto actual de la Ciudad de México, inservibles, inutilizados por el diseño de las pistas. Cualquiera que pueda ver en Google, ahora es muy fácil, váyase al norte de la ciudad de Santa Lucía, va a ver la orientación de las pistas, que digamos van de las 8 o 10, o sea, más o menos así, de las 8 del número 8 al número 2 del reloj, igual las de la Ciudad de México. Y si vemos las de la nuevo aeropuerto, están completamente cruzadas, atravesadas. Por eso es que en términos aeronáuticos ya no van a tener esa vocación. Y es una infraestructura, la de la Terminal 2 y la del se van a perder. Se van a perder. Hay que estar muy al pendiente porque no falta o no va a faltar un funcionario vival o vivales que en un momento determinado empiece a manejar la venta de esos terrenos. Pues definitivamente algo va a pasar, porque son propiedades inmensas. El aeropuerto actual está inmerso ya en la mancha urbana, entonces pues no deja de ser una manzana de la discordia, ya, pero a mí lo que me duele es todos esos recursos invertidos que se pierden, ¿no? Se pierden las pistas, no nomás las instalaciones de terminales, no, las enormes pistas. Ahora, estamos cambiando por pistas que van a ser infinitamente más caras en su mantenimiento. El suelo lacustre, aunque esté piloteado, no alcanza, se va a estar hundiendo y va a ser, como nos dijo, a mí esto me lo dijo Jiménez Espriu, dice, no, si en ingeniería no hay imposibles, hay incosteables. El problema es estar manteniendo la pista a flote, porque el pilote, aunque esté piloteado, pues se sigue yendo mientras no encuentre un suelo sólido, una roca donde pueda apoyarse, pues el peso de los aviones va a hacer que se esté las pistas hundiendo, quebrando, y va a ser un costo alto de operación. Eso, o sea, si nos seguimos con esto, tenemos un costo alto. Si nos quedamos con los dos viejos, hay que meterles mucho dinero también y perder todo lo que se hizo en el nuevo. Eso es el no haber hecho bien las cosas. El proyecto original era las pistas paralelas a estas con rumbo a San Salvador Atenco. Pero como les tenemos miedo a los machetazos, entonces les dimos un giro prácticamente de casi 100 grados para evitar que las pistas fueran hacia... Y ahí véanlo en Google, es muy fácil. Ahí si salían las pistas paralelas, van a dar a San Salvador Atenco. Entonces, esas decisiones mal tomadas por falta de planeación, por falta, nuevamente lo que digo, de gente capaz, y luego le metemos corrupción, entonces trae consecuencia que todo vamos haciendo las cosas, no digamos mal, para no ser pesimistas, pero no las hacemos de la manera óptima y correcta. Mario, ¿qué podemos hacer los ciudadanos como conclusión para poder tratar de ayudar al próximo gobierno a que salga adelante? Ser más críticos, y por eso yo en mi materia, que es la fiscal,
hice una propuesta que se las hice llegar, no creo que la hayan revisado mucho, pero espero que algún día funcione. Trae cosas hasta culturales, digo, vamos a hacer que el impuesto al consumo, el IVA, y en este caso yo pido que se modifique, pero vamos a hacer el impuesto, vuelva a ser que la gente no, como ahorita, con IVA o sin IVA, quiere factura, le cobro el IVA. No, el IVA se cobra siempre y vas a tener conciencia de que lo estás pagando. Y el que lo cobra tiene conciencia de que ese no es de él, que lo tiene que enterar y si no se va a ir al bote. Entonces, en esa medida, cualquier ciudadano de Estados Unidos, y uno como usted se da cuenta, yo aquí estoy pagando impuestos, cada vez que me tomo un refresco, cada vez que compro cualquier cosa, viene al final, vale $7.99 y al último acabo pagando $8.14 o $8.25 o $8.70, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay un impuesto. Entonces, esa conciencia de que estoy pagando me hace sentirme con el derecho a exigir qué está pasando con lo que estoy pagando. Y esas son cosas pequeñas. Ahora, segundo, mucho diálogo con los legisladores locales y federales, y sobre todo hacerles sentir que ellos no son esclavos ni deben de ser ovejas ciegas de su partido. Ellos son representantes de todos nosotros y deben de actuar en consecuencia, defender nuestros intereses, no los intereses de un partido. En ese sentido, creo que conforme vayamos presionando, habremos de aprender a seleccionar mejores legisladores y a la larga tener mejores leyes y que haya una verdadera separación de funciones que nos ayude a tener el equilibrio que se necesita para vivir mejor. Pues muy completo, Mario, qué bárbaro. Muchas gracias por haber aceptado venir a platicar con nuestro auditorio. Siempre es un gusto tenerte aquí en este programa y sobre todo escuchar los temas que manejas, producto de muchas horas de vuelo, de muchos años de experiencia, que de alguna forma ayudan a que nuestros radioyentes conozcan una versión diferente de las cosas y además sepan qué pueden hacer ellos a su vez para tratar de cambiar este país para bien. De lo contrario, seguiremos esperando que los políticos hagan todo y un político sin frenos, pues es un peligro para México. Y me refiero a los políticos en general de cualquier partido y de cualquier cargo. Un político que tiene una sumisión a su partido, donde no lo dejan razonar, donde no lo dejan opinar diferente a como marca la línea de Tlatoani que maneje ese partido, pues simplemente es un político que no nos va a representar, un funcionario que no va a trabajar para la comunidad, sino va a trabajar para el partido, para su grupo y para él mismo. Así es. Recordar nada más, cada elección hay que votar por las propuestas, no por las corrientes. Y para que haya propuesta hay que oír a los candidatos y cuestionarlos. ¿Cómo vas a resolver esto? ¿De dónde va a salir? Para eso no sale. Muchas veces dicen el qué, pero no dicen el cómo. El cómo, y ese es el chiste. Porque si nos dejamos llevar por las corrientes, la corriente, normalmente el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, no, aquí hay que ser camarones que sepamos nadar hacia nuestras aguas. Inclusive contracorriente. Aunque sea contracorriente. Mario, muchísimas gracias, de veras. Y les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Esperamos que hayan disfrutado esta plática con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo y hacemos el compromiso de que Dios mediante nos veamos y nos escuchemos la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Que pasen un excelente fin de semana y hasta pronto. Gracias, adiós.